Capital punishment desperately disappoints the families, and it degrades, dehumanizes, and debilitates us as a society. We violate and demean our own honor and dignity by taking on the same mindset as the person who caused our grief. Este que acabamos de ver es el testimonio de Marietta Yeager Lane, cuya hija fue secuestrada y asesinada y quien activamente se declaró en contra de la pena de muerte. La pena capital es un tema que genera controversia a lo largo de todo el mundo, pero especialmente en el caso de Tailandia. Y es que este tema en concreto ha generado mucho interés en los últimos años por el caso de Segarra, que seguramente ya conoceréis, y especialmente en los últimos meses por el caso de Daniel Sancho. Por eso hoy vamos a hablar sobre el sistema penal tailandés, la posición actual del país con respecto a la pena capital y cómo las personas que están condenadas a muerte pueden conseguir eludir este final con el perdón del rey. La pena de muerte se ha abolido en más de la mitad de los países del mundo, aunque aún sigue habiendo 55 países en los que se lleva a cabo y Tailandia es uno de ellos. La pena capital ha sido parte del sistema desde tiempos inmemoriales. En la antigua Roma ya el acto de traición de un romano se condenaba de este modo, con la crucifixión o la quema en la hoguera, y además se hacía en público como si de un espectáculo se tratase. Durante el siglo XVIII los franceses siguieron llevándolo a cabo de una manera que se convertiría en un símbolo, la famosa guillotina. A día de hoy, debido a que se tienen más en cuenta los derechos humanos en la justicia, son 112 los países que ya han abolido esta práctica. Sin embargo, como hemos dicho, en Tailandia aún sigue estando vigente, así como en varios países más del sudeste asiático. Según datos del año 2022, el país que más ejecuciones realizó fue China. Ellos dieron datos de más de 1000 condenas a muerte, aunque no se puede saber la cifra exacta, ya que estos datos se consideran secreto de Estado. Otros países como Irán o Arabia Saudita, donde también es imposible saber la cifra real, han compartido cifras de más de 100 ejecutados. También, en el lado bueno de la moneda, ese mismo año, Kazajistán y Sierra Leona abolieron la pena de muerte. Según el Comité de los Derechos Humanos de la ONU y sus normas, imponer la pena de muerte viola los derechos humanos y en el caso de ser por delitos relacionados con las drogas es totalmente inaceptable. Y ya vamos a ver que precisamente Tailandia, junto con otros países asiáticos, son de los más duros en las condenas relacionadas con el narcotráfico. Vamos a hablar un poco sobre la historia de la pena de muerte en el caso de Tailandia, empezando por hablar del periodo Ratanakosin, durante el cual fue codificado un sistema llamado la Ley de los Tres Sellos. Esto sucedió en el año 1805 y este sistema permaneció vigente hasta que Tailandia pasó de ser una monarquía absoluta a ser una monarquía constitucional después de una revolución en el 1932. Según esta ley que hemos mencionado, había 21 maneras diferentes de llevar a cabo la pena capital y entre ellos uno bastante cruel que consistía en envolver al condenado en una tela empapada en aceite y prenderle fuego. Estos métodos han ido cambiando con el tiempo. Ha habido diferentes métodos de ejecución que no vamos a mencionar, pero hasta el año 2003 el método empleado era el pelotón de fusilamiento. Fue en este mismo año que se cambió por la inyección letal, que es el método que se utiliza a día de hoy. La inyección letal que se usa para acabar con la vida de los condenados es una mezcla de 3 sustancias químicas: el tiopental sódico, que provoca una rápida pérdida de conocimiento, bromuro de pancuronio, que causa parálisis muscular, y el cloruro de potasio, el cual produce un paro cardíaco. A día de hoy, como hemos dicho, es mucha la polémica que envuelve la pena de muerte en el caso de Tailandia, así como en el caso de muchos otros países asiáticos, ya que esta pena suele imponerse mayormente en los delitos relacionados con las drogas, lo que según estas asociaciones de derechos humanos que hemos mencionado antes, perjudica a las personas que tienen menores recursos y que están marginadas de la sociedad, ya que no tienen otro camino que ponerse a vender drogas para poder salir adelante. Según la ONU, es totalmente inaceptable que se use la pena de muerte para condenar a las personas que son acusadas de estos delitos. Y es algo curioso porque, a pesar de ser Tailandia uno de los países que tiene una política de drogas más duramente castigada de todo el mundo, en el año 2022 fue el primer país de Asia en legalizar el cannabis. Hasta finales del año 2022 hay datos de que unas 195 personas se encontraban bajo condena de muerte, 121 de ellas por delitos relacionados con las drogas. Y ahora vamos a hablar un poco sobre cómo es el proceso de una persona acusada por un delito dentro de Tailandia.
Empezando por el encarcelamiento, en Tailandia se puede retener a una persona hasta 48 horas sin haberle acusado oficialmente de ningún delito, simplemente porque existan sospechas. Es bastante extraño que se suela conceder la libertad bajo fianza y una vez llegamos al juicio no existe en ningún caso el sistema de jurado que sí que existe en muchos otros países como por ejemplo Estados Unidos o en muchos países de Europa. Por supuesto, el acusado es inocente hasta que se demuestre lo contrario y es el fiscal el que tiene que presentar las pruebas necesarias para que el juez lo condene como culpable, es decir, no existe la acusación particular. En el caso de delitos de sangre, el Código Penal tailandés establece que cualquier persona que mate a otra será castigada con la muerte o con una pena de prisión de 15 a 20 años, dependiendo de las circunstancias del asesinato. En el caso de ser un asesinato con premeditación, en lo que vamos a entrar más en detalle un poco más adelante, la única condena posible sería la pena capital. No es esta la única ocasión en la que se concede la pena capital, o sea, no es solo por premeditación. En el caso de que la persona a la que se ha asesinado sea un familiar ascendente, es decir, padre, abuelo, tío, también se impondría esta pena. En el caso de asesinar a un cargo público, es decir, a un policía, a un funcionario, también. Y también he visto que en el caso de que sea una persona que está prestándote ayuda y en ese proceso tú acabes con su vida. Y también si durante el asesinato se emplea la tortura o cualquier acto de crueldad. Hace una década, el Código Penal tailandés se cambió para prohibir la pena de muerte a los menores de 18 años, así como a las mujeres embarazadas. El país también ha abolido la pena de muerte con respecto a los delitos de corrupción y tienen planes de modificar las penas máximas que se dan con respecto a algunos delitos, como por ejemplo los delitos relacionados con la droga. La población tailandesa parece estar muy a favor de esta pena, ya que según ellos ayuda a que la gente sea más reacia a cometer estos crímenes por el miedo a las consecuencias. Es más, se presentó una encuesta que se le había hecho a la población tailandesa donde el gobierno decía que más del 90% de las personas estaban a favor. Esto fue bastante discutido en 2018. Cuando Amnistía Internacional condenó la ejecución que se llevó a cabo de un ciudadano tailandés quien había sido declarado culpable de asesinato con agravante. Esta ejecución en 2018 se llevó a cabo después de que la última hubiera sucedido en el año 2009, en el que se había llevado a cabo con 2 narcotraficantes. Este hombre había atacado a un joven de 17 años, lo había apuñalado varias veces, acabando con su vida, después le había robado y había salido huyendo de la escena. Era una persona que ya tenía antecedentes por posesión de droga y por delitos con armas de fuego. Y aunque en el ataque estuvieron involucradas más personas, nunca se llegó a arrestar a nadie más. Fue la 7ª persona en ser ejecutada con la inyección letal después de que se dejara de usar el pelotón de fusilamiento en el año 2003. Sobre esta ejecución no hubo mucha transparencia y es que no está claro si había pedido clemencia después de ser condenado a muerte, ni tampoco se compartió ninguna información al respecto. La familia, al parecer, se enteró de que él había sido ejecutado al día siguiente y no tenían ni idea de que esto iba a suceder. Para este año, Tailandia estaba cerca de llegar a los 10 años sin ninguna ejecución, tiempo en el que se suele considerar que un país es abolicionista, por lo menos en la práctica, aunque la pena de muerte siga siendo parte de su sistema judicial. Y es que un par de años antes, en 2016, Tailandia había prometido ante las Naciones Unidas que iban a trabajar para llegar a la abolición. Sin embargo, ya vemos que esto no pasó. Es más, solo 2 años después, en el mismo 2018, los delitos que podían ser castigados con la pena de muerte pasaron de ser 55 a ser 63. Actualmente estaríamos otra vez en esa cuenta atrás para que el país se considere abolicionista, lo cual podría ocurrir en el año 2028 si no se realizan más ejecuciones. Al parecer, el que Tailandia retomara la pena de muerte en el año 2018 se debió al cambio de rey, ya que al parecer este nuevo rey está imponiendo más disciplina en lo que respecta a la seguridad del país. Parece que el anterior avance que se había dado hacia la abolición de esta práctica había sido gracias a su padre, el anterior rey, el cual se había negado durante años a responder estas peticiones de clemencia y al no haber ninguna respuesta por su parte, estas ejecuciones habían quedado paralizadas. Tailandia ha ejecutado un total de 326 personas desde el año 1990
1930 según el Departamento Correccional del país. Y desde que sepamos, el árbitro final en esta condena es en la mayoría de casos el rey, quien tiene el poder de o perdonar o conmutar la sentencia. Pero antes de que se solicite esta clemencia al rey, el proceso de apelación es bastante complejo y puede llevar años, en muchos casos incluso décadas. Hay varios casos internacionales que han captado la atención del público debido a esta pena. Actualmente hay un caso muy sonado que es el de Andrew John Brett, un mochilero británico de 36 años que podría enfrentarse a la pena de muerte por presuntamente vender droga como éxtasis y LSD en Tailandia, concretamente en la isla de Koh Tao. Este hombre ya llevaba varios meses siendo investigado y está a la espera de juicio. En esta misma isla, en Koh Tao, también ocurrió un caso muy sonado en el año 2014, donde 2 mochileros británicos fueron asesinados a golpes. Los culpables habrían sido 2 inmigrantes birmanos que fueron acusados debido a las pruebas de ADN, aunque el juicio fue bastante criticado por varias razones. En un primer momento, los acusados dijeron que habían sido torturados y habían sido amenazados para que confesaran el crimen. Y también hubo involucrados forenses extranjeros que dijeron que las pruebas no se habían tomado bien, que la escena del crimen había sido contaminada. Volvieron a repetirse algunas pruebas de ADN que parecían no coincidir del todo. Además, tampoco se consiguieron muchas imágenes de las cámaras de seguridad. Algunas estaban rotas, otras no se veían muy claras. El caso es que a pesar de todo esto, los 2 fueron declarados culpables y fueron condenados a muerte. Aunque en el año 2020 un decreto real les conmutó la pena a cadena perpetua. Este juicio también se llevó a cabo en el Tribunal de Koh Samui. Y aunque pudieron acudir como observadores representantes de la Amnistía Internacional y la Oficina de Asuntos Exteriores, los jueces no permitieron que se tomaran notas ni que se compartiera mucha información sobre el juicio, cosa que estamos viendo que está pasando ahora con el caso de Daniel Sancho. Tampoco se permitió que una forense australiana que había analizado las pruebas del caso testificara en el juicio, debido seguramente al orgullo de las autoridades tailandesas que se negaban a ser cuestionadas. Y es que esto tiene bastante más importancia de la que podamos creer, porque viene un extranjero a cometer un crimen en su país, entonces pretenden traer a gente extranjera a decir que la policía de allí ha hecho mal su trabajo y los tailandeses son muy orgullosos en este aspecto. Por lo que, aunque las pruebas no estén totalmente claras, si ellos creen que el crimen se ha cometido así, finalmente es muy difícil conseguir que no seas condenado. Hay otro caso, el de Antonio Bagnato, quien fue condenado a muerte por el asesinato de Wayne Snyder en el año 2015. Bagnato actualmente tiene un recurso de apelación en marcha. Este hombre fue acusado de secuestro y asesinato de una persona a la que él ya conocía en un complejo de villas en la localidad costera de Pattaya, a 150 kilómetros de Bangkok. Este hombre se declaró inocente durante el juicio, pero fue identificado por 2 testigos, además de que el GPS de su coche ayudó a que la policía encontrara el cuerpo. Él y la víctima habían sido socios de un club de boxeo en la ciudad de Sydney y estaban siendo investigados por negocios internacionales con droga y por otro asesinato en Australia. También hay casos españoles que han llamado la atención y que han sucedido en Tailandia, por ejemplo, el de María Nieves García Alcaraz, una española que fue condenada a cadena perpetua por posesión de droga y tras declararse culpable para evitar la pena capital, el rey redujo su condena a 25 años. María Nieves García Alcaraz consiguió que se la trasladara a una cárcel española en el año 2019. Actualmente hay 4 encarcelados de origen español en Tailandia, 2 de ellos por delito de asesinato, y uno de ellos es Segarra. Este caso también es muy conocido, y es que en febrero de 2016 aparecía el cuerpo en partes del español David Bernat, un empresario de 40 años. El catalán Artur Segarra, nacido en Terrassa, fue culpado de asesinato, robo, tortura y descuartizamiento, y fue sentenciado a la pena capital, y aunque en un primer momento se declaró inocente, consiguió que el rey conmutara su sentencia por la cadena perpetua después de admitir el asesinato. Segarra por aquel entonces vivía en Tailandia para eludir a la justicia española, ya que aquí había sido acusado de varias estafas. Su proceso judicial duró casi 3 años desde el inicio del juicio oral, en diciembre de 2016, hasta que su última apelación fue rechazada en noviembre de 2019.
Su proceso fue bastante complejo, ya que Segarra en ningún momento colaboró con la policía ni admitió haber llevado a cabo este crimen. Sin embargo, había muchísimas pruebas en su contra, ya que había sido captado comprando las herramientas con las que supuestamente se había deshecho del cadáver, y también había imágenes de las cámaras de seguridad donde se le veía salir con bolsas y cajas de su apartamento. Además, en este se encontraron restos dentro de las cañerías de sangre que se analizó y que coincidía con el ADN de la víctima. En este caso, el móvil parecía haber sido el robo, ya que Segarra tendría la intención de robar el dinero que la víctima tenía en una cuenta en Singapur. Ellos dos se habían hecho bastante amigos en los últimos meses, se habían conocido porque compartían ascendencia catalana, y Segarra se había dado cuenta de que Bernat tenía una gran cantidad de dinero en una cuenta extranjera. Por eso lo secuestró y lo torturó hasta que le dio los 4 dígitos de su clave bancaria. Después acabó con su vida, lo desmembró y lo guardó en un arcón que tenía en su apartamento. Esto fue hasta que su pareja, una chica tailandesa, descubrió los restos y entonces él, de manera apresurada, se deshizo de esto. En su carta al rey, Segarra dijo que había acabado con la vida de Bernat después de reaccionar de manera violenta a una pelea, aunque no mencionaba nada de lo ocurrido después. Pero esto al final se tuvo en cuenta como una confesión de su crimen. En el año 2023, Segarra habría comenzado los trámites de su extradición, la cual se podría dar en cualquier momento. No hay antecedentes de que Tailandia haya concedido el traslado de presos a otros países con penas tan graves como por ejemplo este caso de Segarra, donde está condenado a cadena perpetua, al menos no sin que antes estos criminales hayan pasado 8 años de pena cumplida en Tailandia. Y precisamente en este año 2024, Segarra ya cumpliría esos 8 años entre rejas en una cárcel tailandesa. En este proceso de petición de clemencia, en el caso de querer que se anule una pena capital, el rey puede deliberar durante todo el tiempo que quiera. Esto significa que hay cientos de personas que están condenadas a muerte que siguen viviendo de manera indefinida hasta el día de hoy, ya que sus peticiones no han sido respondidas, y esto impide que las autoridades tomen una decisión al respecto, ya que serían acusados de entrometerse en la autoridad real. En caso de que un condenado a muerte se niegue a presentar esta petición, su ejecución se llevará a cabo en los 60 días siguientes a que se dicte el veredicto en la Corte Suprema, que es el último recurso después de pasar por el Tribunal de Primera Instancia y después por el Tribunal de Apelación. Sin embargo, si se rechaza una petición por parte del rey, el prisionero debe ser ejecutado en un plazo de 24 horas. Y hay un ejemplo de este caso que lo vemos en algo que pasó en el año 1946, cuando 3 hombres fueron acusados de asesinar a Rama VIII, el 8º rey de Tailandia, y tras ser condenados a muerte pidieron clemencia, pero su petición fue rechazada e inmediatamente a la mañana siguiente fueron puestos delante de un pelotón de fusilamiento. En Tailandia, la cadena perpetua sí que asegura una vida entre rejas, no como por ejemplo en el caso de Europa o de Estados Unidos, donde esta condena permite la posibilidad de libertad condicional si se cree que el condenado ya no presenta un riesgo para la sociedad. Este perdón se puede dar no solo para que una pena de muerte se convierta en una cadena perpetua, sino también para que en el caso de haber sido condenado X años, esta pena se reduzca. Otro requisito para obtenerlo es que la persona condenada tiene que pagar la totalidad de la indemnización que se le haya fijado y tiene que aceptar los cargos de los que se le acusa. Por supuesto, su comportamiento también tiene que ser excelente para conseguir esto, y esta es una de las razones por la que muchas personas suelen convertirse al budismo, ya que esto representaría un cambio en ellos y representaría las ganas que tienen de volver a contribuir con algo a la sociedad y su arrepentimiento. Ya que Tailandia, como hemos dicho, es tan estricta con los crímenes que están relacionados con las drogas, tampoco pueden obtener este perdón ni los que estén condenados por estos crímenes a cadena perpetua, ni personas que ya sean reincidentes. En el caso de que una persona que tiene una pena pequeña, por ejemplo, 5 años, obtenga este perdón y pueda salir de la cárcel, hay un sistema dentro del correccional que se lleva a cabo para que los reclusos puedan integrarse en la sociedad después de ser liberados. Además, las propias instituciones pueden solicitar un indulto colectivo en el cual el recluso no tiene por qué estar involucrado.
Esto se suele pedir para presos que tienen condenas menores y se hace con el fin de aliviar un poco la superpoblación que hay en las cárceles tailandesas. Un ejemplo es que en julio del año 2021 más de 200.000 personas recibieron el indulto real con motivo del 69 cumpleaños de Su Majestad el Rey y se le concedió la libertad condicional a más de 35.000 personas. Resumiendo, el sistema legal tailandés genera mucha controversia no solo por el tema de la pena de muerte, porque sigue estando vigente todavía en aquel país, sino también por lo duros que son con los delitos de droga. Esto también es bastante conocido aquí en España porque ya sabemos lo que pasó, por ejemplo, en el caso de la mujer de Fran Cuesta, quien estuvo encarcelada bastantes años por un delito menor de droga. Aún así, sigue habiendo mucha gente que cree que la pena de muerte no es una solución ni sirve para que la gente no cometa estos crímenes. Así que dime en los comentarios, ¿tú qué crees? ¿Es realmente efectiva la pena capital? ¿Debería de abolirse en todos los países del mundo? Gracias por verme y nos vemos en la próxima.